Bienvenidos, vamos a desarrollar otro ejercicio sobre la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. El problema nos pide que determinemos la presión en el punto B. Este es el esquema del ejercicio. Hay tres puntos específicos, el punto B, el punto C y el punto A. Los datos que conocemos son los diámetros de la tubería. El diámetro sobre el punto B, que es 200 milímetros, y en el punto C, en la salida del tubo, de 75 milímetros. El punto A se encuentra a 21 metros con respecto al punto C y se encuentra a 21.5 metros con respecto al punto A. La velocidad del punto A se conoce y es de 18 metros sobre segundos. Para conocer la presión del punto B será necesario conocer cuál es el parámetro de su velocidad. No lo conocemos. Entonces para eso tenemos como alternativa los puntos C y A para encontrar la velocidad del punto B. De lo contrario no podríamos resolver para determinar la presión del punto B. Es por eso de que voy a proceder de la siguiente forma. Primero voy a encontrar cuál es la velocidad del punto C, auxiliándome del punto A, y luego voy a determinar cuál es la velocidad del punto B, para finalmente encontrar la presión en ese lugar. Voy a aplicar entonces la ecuación de Bernoulli para el punto C y el punto A. Decimos entonces la presión del punto C más la densidad por la gravedad por altura de C, más un medio de la densidad, velocidad en C al cuadrado, es igual a la presión en A, densidad, gravedad, altura de A, más un medio de la densidad, velocidad de A al cuadrado. Bien, en este momento voy a ocupar todas las presiones como manométricas. La presión del punto B que nos piden también es una presión manométrica. Yo decido si utilizo presiones absolutas o manométricas. Me conviene en esta oportunidad utilizar presiones manométricas. El punto C y el punto A se encuentran al aire libre, es decir, se encuentran en una presión atmosférica. Por lo tanto, en C y en A las presiones son iguales. Las voy a eliminar. Si mi punto de referencia es el punto C, o mi nivel de referencia corresponde al punto C, puedo decir entonces que la altura para el punto C vale 0. Entonces puedo eliminar este término. La altura del punto A respecto al punto C sería de 21 metros. La velocidad en C es la que yo ando buscando y la velocidad de A es la que nosotros conocemos. Como la densidad es constante y aparecen los tres términos que nos han quedado, la voy a eliminar y nos quedaría entonces la ecuación reducida de esta forma. Un medio de la velocidad en C al cuadrado es igual a la gravedad por la altura de A más un medio de la velocidad en A al cuadrado. Bien, ahora voy a despejar esta velocidad de C. Esto es igual a 2 veces gravedad por altura A más un medio de la velocidad A al cuadrado. Y a todo esto le sacamos raíz. Voy a multiplicar ese número 2 por lo que está dentro del paréntesis y esto sería 2 veces gravedad por altura A más velocidad de A al cuadrado. A esto le sacamos entonces la raíz. Voy a reemplazar los datos. Sería 2 veces 9.8 por la altura de A, que dijimos que era de 21 metros, más la velocidad de A, que son 18 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a calcular entonces la velocidad del punto C y esto me da de 27.12 metros sobre segundos. Bien, ya tenemos la velocidad en C. Esto nos va a permitir encontrar cuál es la velocidad del punto B. ¿Cómo lo voy a hacer? Aplicando la ecuación de continuidad. Bien, la ecuación de continuidad nos dice que el producto de el área por la velocidad es constante, lo que nosotros llamamos caudal. Bien, entonces tengo acá el área B por la velocidad de B es igual al área C por la velocidad de C. Bien, ahora despejo la velocidad de B y esto es igual al área C
por la velocidad de C entre el área B. Bien, acá como la tubería, su sección transversal es un círculo, lo puedo reemplazar de esta forma para las áreas. El área de C sería pi cuartos del diámetro C al cuadrado por la velocidad de C entre pi cuartos del diámetro B al cuadrado. Puedo cancelar pi cuartos y pi cuartos, entonces diría que el diámetro C sobre el diámetro B al cuadrado por la velocidad de C es la velocidad de B. Y la velocidad de B sería entonces, aquí voy a reemplazar los datos, el diámetro en C es 75 y en B es de 200. 75 entre 200, esto al cuadrado, por la velocidad de C, que nos dio de 27.12. Entonces la velocidad de B es igual a 3.81 metros sobre segundo. Bien, ahora ya puedo aplicar la ecuación de Bernoulli al punto B y al punto C, o lo puedo aplicar entre el punto B y el punto A. Lo voy a hacer entre esos dos puntos. Sería entonces la presión de B más la densidad, gravedad, altura B, más un medio de la densidad, velocidad de B al cuadrado, igual a la presión de A más densidad, gravedad, altura de A, más un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado. Bien, voy a trabajar con las presiones manométricas. En el punto A, la presión manométrica es 0. Como vamos a trabajar solo con las presiones manométricas, ese valor afuera de un fluido, la presión es 0. Y la presión de B es la que ando buscando, presión manométrica. Ahora, la altura de B, considerando que el punto B será mi nueva referencia, esto va a ser 0. La velocidad en B ya la conozco. La altura de A respecto de B sería todo esto. Acá, este es el punto B y el punto A está a 21.5 metros sobre el punto B. La velocidad de A también se conoce. Bien, entonces voy a despejar simplemente aquí la presión de B y esto es igual a la densidad por la gravedad por altura de A más un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad de B al cuadrado. Aquí voy a sacar un factor común de estos dos términos. Sería un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado menos la velocidad de B al cuadrado. Bien, entonces la presión de B, voy a reemplazar todos los datos. Esto es agua, por lo tanto su densidad es 1000. Esto es 9.8. Altura de A dijimos que es 21.5 más un medio de la densidad que es 1000 por la velocidad de A que son 18 al cuadrado menos la velocidad de B que es 3.81. Esto al cuadrado. Y ahora puedo calcular esta presión de B. Esto es igual a 365.44 por 10 a la 3 pascales, o lo que es lo mismo, 365.4 kilopascales. Este sería entonces el valor de la presión en el punto B. Vean que aquí estamos utilizando ambas ecuaciones. Con la combinación de estas ecuaciones puedo encontrar incógnitas que sirven en una u en otra ecuación. Traten de analizar bien este ejercicio paso a paso, observando cómo hemos aplicado las dos ecuaciones.